va hacia la Tierra. Pero bueno, se han golpeado de manera asimétrica. Diferente a diferentes alturas, diferentes lugares en la fachada, y aún así, este también. En 12 segundos va completamente idéntico a ese, simétrico en su propia huella, a velocidad de caída libre hacia el suelo. Físicamente eso no es posible. Si han sido golpeados de manera diferente, esperarías que algo debería romperse o desmoronarse o colapsar. Eso siempre lo ves en los incendios. Pero bueno, en el descanso, como ya dije antes, puedes subir al escenario con tu bebida o sin bebida. Entonces puedes fotografiar las maquetas, puedes tocar todos los aviones, puedes dejar que te impregne cómo están esas proporciones. Esa simetría es, por lo tanto, enigmática desde el punto de vista físico. Y que eso fuera posible en absoluto. Que esas cosas pudieran desaparecer de la faz de la Tierra en 12 segundos, eso es un shock. ¿Y cómo Manhattan vivió eso ese día? Eso fue un Armagedón. Sí, he tenido personas en la sala en esas anteriores 65 veces que estuvieron allí en Manhattan durante el 11 de septiembre, y uno de los recuerdos más fuertes que conservaron fue todo ese polvo, todo ese polvo. Manhattan estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Una sensación muy, muy, muy extraña y rara. Años después, la gente todavía encontraba en todas partes, en las grietas de sus ventanas, marcos, en todas partes, ese polvo fino. Veías papeles revoloteando, muchos. Y además ese polvo. Como dije, esa destrucción, el colapso de las Torres Gemelas fue gigantesco. ¿Qué estaba pasando antes de eso? Allí estaban los héroes, ¿verdad? El cuerpo de bomberos de Nueva York, el personal de ambulancias y la policía, que fueron realmente heroicos. Fueron allí con cientos de personas, Y entonces tuvieron, eso lo sabemos solo después, pero aproximadamente 1 hora. En realidad 1 hora y 25 para realizar su trabajo de rescate. Y lo hicieron de manera fantástica. Todos esos cientos de bomberos que llegaron aproximadamente hasta el piso 78 pudieron rescatar al 80% de las personas que estaban en esas torres. Fueron evacuados. Y eso es una hazaña increíblemente inhumana. Y muchos bomberos pagaron con su vida, ya que 400 murieron en la destrucción final de las Torres Gemelas. Ya dije que fue el colapso de las Torres Gemelas, pero ¿es eso correcto? Ahora te voy a presentar a un físico, Chandler, y él te mostrará varias veces seguidas el inicio del colapso de la Torre Norte. Y luego aprenderás que tu cerebro tal vez no lo procese bien. Piensan, sí, un edificio que cae, eso es un colapso. No, tal vez haya algo más en juego. El punto de partida en la ciencia es la observación. Lo que estás viendo aquí es lo que le sucedió a la torre norte del World Trade Center, la segunda de 3 edificaciones en colapsar el 11 de septiembre de 2001. Usé la palabra colapso, pero las palabras pueden ser engañosas. ¿Qué ves realmente que está sucediendo aquí? Hay una enorme cantidad de escombros cayendo, pero bajo el manto de escombros, ves la rápida secuencia de expulsiones explosivas de material. Algunos de los chorros han sido medidos a más de 100 millas por hora. Ahora, lo que es un poco extraño aquí es un colapso que todos hemos visto en terremotos o incendios o en demoliciones controladas. Entonces, la gravedad actúa verticalmente, todo va así hacia el suelo, o algo así. Pero esto es en realidad una forma de flor. Es expulsado desde arriba y luego baja de esa manera. Es un poco como esas estrellitas que le das a los niños pequeños en Año Nuevo. Va desde arriba y primero es expulsado lateralmente hacia afuera de manera horizontal. Especialmente en la parte superior derecha ves que grandes partes de la fachada se desprenden. Más tarde lo midieron basándose en esos videos. Son bloques de 60 por 30 metros de acero, concreto, vidrio. Y son expulsados hacia afuera con tal fuerza. Se incrustan en las fachadas de edificios de oficinas que están a 150, 200 metros de distancia. Entonces es expulsado de esa manera. Y eso es algo diferente a una gravedad que actúa verticalmente. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Exactamente aquí. Bueno, hay
Esos bomberos que mencioné antes estaban realizando un trabajo heroico. Algunos quedaron atrapados durante esa destrucción, pero los bomberos que estaban trabajando abajo lo notaron, escucharon el ruido acercarse, corrieron por sus vidas. Y mientras corrían, miraban hacia atrás, preguntándose qué estaba pasando. Todos ellos, algunos con 30 años de experiencia, han presenciado derrumbes durante incendios. Pero más tarde cuentan esa extraña experiencia de ese día a varios canales de televisión, en entrevistas, y luego regresan al cuartel. Allí pudieron ducharse. Y luego cuentan qué fue lo extraño que vieron. ¿Cómo diablos logramos salir? ¿Logramos llegar a una cuadra? Logramos llegar al menos a 2 cuadras y comenzamos a correr hacia mi piso. No es algo que se pueda sacar. Lo fue. Era como si hubieran detonado. Planeado para derribar un edificio. Boom, 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 boom. Hasta abajo, lo estaba viendo y corriendo justo. Él diría, viendo y corriendo, vi los pisos saliendo uno por uno. Hazlo, hazlo, hazlo. Y el comandante, él también dice también, como si hubieran detonado el edificio, como si hubieran planeado derribar el edificio, como si hubieran colocado cargas explosivas. Y luego también hace ese gesto característico. Y ves a muchos testigos haciendo ese gesto y esos sonidos, detonaciones, explosiones, pero en los informes oficiales ni siquiera aparece la palabra explosión. Entonces hay otra cosa, muy enigmática, desde el punto de vista físico, que ocurrió ese día con esas torres. Y ahí, quiero que te detengas un momento. Esto tus cerebros tampoco lo han visto nunca. Esto es parte de las columnas centrales de las Torres Gemelas. Voy a explicar cómo estaban construidas. Este es el acero más pesado, 200 metros de altura tambaleándose aquí. Se derrumba. Pero durante la caída, ¿no?, se convierte en polvo. No hay acero en el suelo, sino polvo. Una vez más, tiene 200 metros de altura. Aquí cae, pero aquí ya es polvo. ¿Qué fuerza de la naturaleza hace esto? No tenemos esto. Nunca lo hemos registrado porque nuestros cerebros no sabían qué hacer con ello. Tenemos imágenes directas, también contra el cielo claro, del mismo fenómeno. Pero esto es muy, muy extraño. Pero eso sí explica ese otro enorme milagro. Esos bomberos que acabas de ver tuvieron que correr por sus vidas. Pero una vez que las destrucciones han pasado, todos los comandantes dicen, hombres, tenemos que volver al lugar del desastre. Salvar personas, apagar el fuego, vamos a rescatar. Todos corren hacia allí. Finalmente se reúnen en ese lugar. Las nubes de polvo aún cuelgan en el aire. Unos pocos cientos de primeros respondedores están en ese lugar. Y todos se miran entre sí. Y todos se rascan la parte trasera de la cabeza bajo el casco. Y la única pregunta que todos se hacen es, ¿dónde están los escombros? ¿Dónde están los escombros? Todos, allí. Ya dije que esos bomberos tienen décadas de experiencia, han vivido derrumbes por incendios o terremotos. Y entonces es lo que encuentras es dramático. Esos escombros y todas esas víctimas y ese mobiliario aplastado, carbonizado. Todos esperan encontrar esto. Esto debería estar aquí, según la física que conocemos. Pero no está aquí. Esto está aquí. Aquí hay un 15% de lo que debería haber. ¿Cómo es posible? Un pequeño fragmento de ingeniería. ¿Hay un arquitecto en la sala? ¿Un ingeniero civil? ¿Un dibujante de estructuras? No. Entonces puedo hablar sin restricciones. Sí, ¿O qué entonces? Entonces tengo total libertad. Sí. Esto se llama un volumen de construcción. Esto es un edificio. ¿Y qué es un edificio? Un edificio es un encuadre de aire. Porque de eso se trata para nosotros. Queremos aquí en De la Mar, en la sala Mary Dressel Huis, estar cómodos y cálidos. Así que nos gusta que haya un suelo, paredes y un techo. El espacio está enmarcado. Se trata del aire. Ahora puedes decir, hablando, de manera muy general, depende del método de construcción y los materiales que uses, que de un volumen de construcción de un edificio, el 85% es aire y el 15% es el material del que está hecho el edificio. Pensamiento lógico. Si ahora sacas el aire de aquí, lo comprimes como un cartón de leche
Entonces debería haber un 15% de este volumen en el material. Eso es esto. Esto es un poco más. El constructor de maquetas se ha pasado un poco, pero entiendes la idea. Esto debería estar aquí, pero esto no estaba aquí. Esto estaba aquí. Eso es raro. ¿Pero no se ha quemado simplemente? No, no se ha quemado. Bueno, acabas de ver esa obstrucción. Y fue. Esos incendios duraron muy poco tiempo. Pero vamos a hablar de los incendios en un momento, señora. Sí, muchos escombros. Entonces era un círculo increíblemente grande. Y aún así, en ese círculo solo había el 15% de lo que deberían haber encontrado. Pero no se ha contado todo ese polvo. Así que mucho se convirtió en polvo.